Hola a todos y a todas, bienvenidos a nuestro nuevo episodio de nuestro podcast. El día de hoy, Alexander Sandoval nos hablará de Apple TV. Así que sin más, espero se queden hasta el final del podcast y lo más importante, no olviden seguir todas sus redes sociales. Hola y bienvenidos a este nuevo podcast sobre otros de los dispositivos para streaming. Bueno, este es el último de los podcasts que se van a realizar sobre esta temática, la temática que hemos venido trabajando, y por si no lo han escuchado, les hago el resumen sobre los podcasts anteriores que hemos tenido sobre dispositivos de streaming. En el primer podcast hablamos sobre un dispositivo llamado Chromecast de la empresa Google, donde se explicaba ventajas, desventajas, para qué sirve y cuáles alternativas tiene. Realmente pues la metodología de todos estos podcasts ha sido exactamente la misma, donde hay una introducción donde vamos explicando cada una de las ventajas que tiene, las desventajas que tiene el dispositivo y al final llegar a unas conclusiones sobre si el dispositivo vale la pena o no, y pues para que cada quien pueda tomar sus propias decisiones si le conviene o no el dispositivo. Entonces, como les comentaba, resumiendo, en el primer podcast hablamos sobre el Chromecast, en el segundo podcast hablamos sobre el Amazon Fire Stick, en el tercer podcast hablamos sobre el Roku, y en este último vamos a hablar sobre el Apple TV. Entonces, pues bienvenidos. Si no han escuchado los anteriores podcasts, les recomiendo para que estén familiarizados con toda la temática que hemos estado tratando. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar a hablar sobre el Apple TV. Bien, como ya es costumbre en todos los anteriores podcasts, la primera pregunta que nos realizamos es ¿qué es el Apple TV? Antes de responder esta pregunta quiero aclarar algo porque siempre han habido algunas pequeñas confusiones con el dispositivo que se llama Apple TV y el servicio de streaming que hay alrededor también de la empresa Apple, que es Apple TV Plus. Son cosas diferentes. Uno es el dispositivo como tal, el hardware, que es el Apple TV, y otra cosa es el Apple TV Plus, que es el servicio de streaming que ofrece Apple. Entonces, para que podamos diferenciar y no lo tomemos como un mismo, como la misma cosa. Bien, ¿qué es el Apple TV? El Apple TV, como hemos venido hablando en todos estos podcasts, es un dispositivo que me permite convertir un no un Smart TV, bueno, aunque también es viable con un Smart TV, pero pues la idea es con un dispositivo que pues no tenga esas características Smart, sino convertirlo a un Smart TV. El Apple TV es un hardware, es como una cajita negra donde pues puedes tener todo el sistema operativo. Apple lo ha denominado tvOS o tvOS, o sea, el sistema operativo para televisores, tvOS, y este sistema operativo es el que se proyecta pues en la pantalla de tu televisor para poder manejar este tipo de aplicaciones, este tipo de temas de streaming. Bien, ¿para qué sirve el Apple TV? Como lo hemos venido hablando alrededor de todos nuestros anteriores podcasts, pues básicamente es convertir un Smart TV a un Smart TV o un televisor no Smart TV a un televisor Smart TV, pues con la tecnología que brinda Apple, ¿sí? Como lo habíamos mencionado con el sistema operativo tvOS. ¿Qué necesito? Bien, básicamente lo que necesitas es pues el televisor, un puerto HDMI y un conector. Bueno, a diferencia de los otros dispositivos, el enchufe que trae pues el Apple TV ya viene directamente con la conexión a 110 voltios, entonces de una vez lo conectas al toma. Para otros dispositivos la diferencia es que pues tú necesitas un adaptador de corriente de USB a 110 voltios, o sea, lo que le llamamos comúnmente el marranito, para poder conectar ese dispositivo. Y pues obviamente una conexión a internet.
Bueno, sigamos con nuestro podcast hablando de las ventajas. En este punto, pues hay unas muy grandes ventajas respecto a otros dispositivos, pero también vamos a ver que hay algunas muy grandes desventajas también. Bueno, una de las ventajas con respecto a otros dispositivos es que trae su propia tienda. En esa ventaja es que tú puedes tener la App Store, así como lo tienes en un iPhone o en un MacBook, etcétera. Tú tienes tu App Store y desde allí pues puedes descargar tus aplicaciones. A diferencia de lo que casi todo el mundo cree y piensa, también existen aplicaciones gratuitas para tvOS, así como para iOS en iPhone, pues también existen aplicaciones gratuitas en un Apple TV. ¿Sí? Pues obviamente también hay aplicaciones de pago, pero pues ese mito de que todo lo que hay en las tiendas de aplicaciones de Apple es de pago, pues no es cierto. Realmente sí hay aplicaciones gratuitas y hay algunos juegos muy buenos de forma gratuita. Obviamente como la Play de Google también existen aplicaciones de pago y pues tú puedes disfrutarlo, o existen ese tipo de aplicaciones donde tú las instalas y a través del juego te van cobrando algunas cosas. Por ejemplo, en algunos juegos pues quizás si quieres tener más poderes, más monedas, más diamantes, bueno, lo que te vayan entregando en el juego, pues quizás tendrás que pagar con dinero físico, tarjeta de crédito, PayPal, etcétera. Pues entonces una de las ventajas es que tiene su propia tienda, así como lo tiene el Fire Stick, y así digamos como lo tiene una especie de canales en Roku. Otra de las grandes ventajas que vemos en un Apple TV es el procesamiento. Pues realmente de todos los dispositivos que hemos hablado a lo largo de nuestros podcasts, este dispositivo es el que tiene mucho mejor procesamiento. Realmente lo podríamos comparar como tener un computador conectado a nuestro televisor. ¿Sí? O sea, ya no es como una interfaz como lo podríamos tener con un Chromecast, como con un Roku, pero ya tenemos una cosa mucho más grande, mucho más poderosa, mucho más potente, con procesamiento, con gráficos, etcétera, y que pues va a estar conectado 24 horas. Pues ahí realmente, como el dispositivo es mucho más grande, pues ya también tiene su propio sistema de refrigeración. Entonces, como te concluyo, básicamente es como tener un computador conectado a tu televisor. Entonces es como otra de las grandes ventajas a diferencia de los otros dispositivos. Otra de las ventajas que yo he visto en relación con un Apple TV es el control remoto. Dentro de los dispositivos que hemos hablado que tengan en control remoto está el Amazon Fire Stick. Tiene su propio control remoto con botones y es muy cómodo de usar. Y el Apple TV también trae un control remoto que se llama el Siri Remote. El Siri Remote te permite también controlar la pantalla o el dispositivo como tal. La gran ventaja, digamos, con el control remoto que trae el Amazon Fire Stick o cualquier otro dispositivo, es que pues es sensible, es touch. Entonces tú puedes arrastrar cosas, tú puedes seleccionar mucho más fácil las aplicaciones, moverlas. Sí, o sea, el sistema de personalización y el sistema de funcionamiento y la experiencia de usuario final es muy buena, muy agradable. Además que el Siri Remote se integra muy bien con algunos de los juegos. Por ejemplo, hay unos juegos, por ejemplo, de raqueta al estilo del Nintendo Wii, que es con el control y como si tú tuvieras una raqueta en la mano. Asimismo, tiene esos sensores giratorios y el Siri Remote. Entonces quiere decir que tú puedes coger el Siri Remote como si fuera una raqueta y poder jugar ese juego de raquetas así al estilo Mario Tennis o los juegos de Nintendo Wii, como si fuera una raqueta, y la experiencia de usuario y la experiencia a juego es muy buena. Lo mismo ha ocurrido con temas de juegos de carros, donde tú puedes colocar el control, el Siri Remote de forma horizontal y puedes, digamos, hacia algún lado, hacia el otro, tú puedes ir moviendo la dirección del carro. O sea, no tienes que presionar un botón para ir a la derecha o a la izquierda, sino simplemente lo giras levemente hacia la izquierda, antihorario, o lo giras en forma horaria para girar hacia la derecha y tú puedes ir manejando. Entonces, esos son como unos plus que tiene este dispositivo para manejo del propio sistema operativo.
Eh, si lo quieres como una herramienta para juegos, sí. O sea, a diferencia de los demás, la experiencia en juegos es muchísimo mejor en un Apple TV que tal vez en los otros dispositivos que hemos hablado. Entonces, esa es otra de las grandes ventajas que nos trae este dispositivo. Bien, siguiendo con las ventajas, como les venía comentando, es básicamente como tener un computador conectado al televisor. Entonces, esto también nos da una flexibilidad muy amplia en cuanto a conexión de dispositivos externos. Por ejemplo, tú le podrías conectar un gamepad, un joystick inalámbrico de forma Bluetooth para mejorar la experiencia de juegos. O sea, tú puedes tener como un ecosistema un poco más grande, un poco mayor, para poder aumentar esa experiencia de usuario final. No confundir, digamos, que si yo estoy pensando, por ejemplo, en comprarme una PlayStation 5, que salió hace poco, un Xbox o una Nintendo Switch, y prefiero comprarme una Apple TV, no, la experiencia de juego es muy buena, pero pues no vamos a alcanzar a llegar a una experiencia de juego de una consola de videojuegos, ¿sí? Pero sí la experiencia entre todos los dispositivos que hemos hablado es la mejor en tema de juegos. Obviamente, pues también tienes eh, enlaces con dispositivos externos, como por ejemplo lo puedes tener con una bocina externa Bluetooth, o sea, puedes conectar externamente para mejorar el tema del sonido, puedes conectar otros dispositivos Bluetooth, puedes también controlar tu Apple TV desde un teléfono iPhone, desde un iPad, desde otro dispositivo de la misma marca, lo puedes controlar. Entonces, esa ampliación o esos temas para poderlo obtener, digamos, con una experiencia de usuario final mucho mejor, es posible tenerlos aquí. Bien, y finalmente, una de las últimas ventajas que he visto de este dispositivo pues es la integración con otros dispositivos de Apple. Digamos que no puede ser una ventaja como tal del dispositivo solo en sí, sino que se puede integrar con otros dispositivos, un iPhone, un iPad, etcétera, para, por ejemplo, hacer mirror, que es como lo mismo que tú estás viendo en tu celular, lo puedas ver en la pantalla del televisor, pues por medio del Apple TV. Poder enviar videos directamente desde el celular al Apple TV y este tipo de temas. O sea, sí es una ventaja, pero esta última ventaja requiere de que tengas otro dispositivo de la misma marca, entonces para que te pueda funcionar correctamente, ¿sí? O sea, entonces, pues digamos que lo podríamos tomar como una ventaja, pero ya una semiventaja, porque pues ya no es exclusivo del dispositivo como tal, sino requiere de otros dispositivos. Bien, hasta aquí vamos con el tema de las ventajas. Bien, siguiendo con nuestro podcast, ahora vamos a hablar de las desventajas de este dispositivo. La más grande, la desventaja más grande que tiene este dispositivo obviamente es el costo. O sea, si podemos comparar lo que vale un Chromecast, lo que vale un Amazon Fire Stick o lo que vale un Roku, es casi hasta una séptima y décima parte de lo que vale un Apple TV. Obviamente pues aquí estás pagando un poco más de marca, un poco más de funcionalidades y un poco más de otras cosas. Pero en definitiva, eh, si no está dentro de tu presupuesto, si quieres algo más versátil, si quieres algo más económico, si quieres algo solamente para streaming, realmente no te recomiendo que inviertas en un Apple TV. Ahora bien, también otra de las desventajas que podría hacer es que para sacarle, digamos, todo el provecho, todo el jugo a este dispositivo, pues necesitarías también tener algún otro dispositivo de Apple, y lo que harías es incrementar obviamente los costos, tener un iPhone, tener un iPad o algún otro dispositivo de Apple para pues hacer integración, para poderle enviar al televisor, para poder, digamos, sacarle todo el jugo y el provecho a un Apple TV. Entonces, en definitiva, la gran desventaja que tiene este dispositivo, a pesar de ser tan bueno, es el costo. Y hoy en día también vienen modelos de 4K y vienen unos modelos, pero realmente si lo miramos desde ese punto de vista es muy, muy costoso
para lo que está haciendo. O sea, realmente con esta desventaja creo que se nos va al piso muchas de las desventajas que hemos hablado de este dispositivo, porque pues no todos contamos con el dinero suficiente pues para poder, digamos, adquirir un dispositivo, o si contamos para adquirir uno, no tenemos para adquirir otro. Entonces es la ventaja más importante que tenemos para un Apple TV. Otra de las desventajas de forma ya pues secundaria es que no cuenta con un navegador. O sea, tras de que tiene, infortunadamente, pues tiene su tienda de aplicaciones, tiene su propio sistema operativo tvOS y todo esto, pero no cuenta con un navegador. Entonces, ¿qué pasa? Si quieres navegar por la web, si quieres navegar por alguna página, ver un video que está en una página, no sé, Cuevana, Pelispedia, alguna de estas sitios donde pues puedes encontrar películas sin problemas, entonces este tema pues se torna un poco complicado sin tener a la mano un navegador. ¿Qué pasa? Allí lo que recomiendan es usar pues un dispositivo externo pues para enviarle esa información al Apple TV. Ya sea por medio de un iPad o un iPhone, se le envía ya en concreto el video o la URL, el streaming, etcétera, para que pues ya se pueda reproducir en el televisor. Pero volvemos al mismo tema, o sea, ya si invertimos suficiente para un Apple TV y ahora necesitamos invertir más para poder tener más funcionalidades por medio de un iPhone, un iPad, pues obviamente los costos se están incrementando demasiado y pues no estoy aprovechando, digamos, la inversión que yo tuve inicialmente, como si lo podría haber hecho con un, por ejemplo, un Amazon Fire Stick o un Roku, un dispositivo. Entonces esto ya iría dentro de una de las grandes y desventajas que tiene este dispositivo. Bien, pasamos a la sección de alternativas. Afortunadamente pues ya en este punto tenemos otros 3 podcasts pasados donde hablamos detalladamente de las alternativas: Chromecast, Amazon Fire Stick y Roku. Y con este sería el cuarto, que es el Apple TV, donde ya vimos ventajas, desventajas, etcétera. Entonces ahí ya hay suficiente material para poder tomar, digamos, una decisión. Continuando con el tema, ahora vamos a ver para quién está enfocado. Aquí ya tenemos un rango de personas mucho más amplio que lo que podríamos tener con un Chromecast, un Apple TV, un Amazon Fire Stick, un Roku, porque aquí ya estamos involucrando temas de videojuegos. Actualmente pues también hay tiene su propio sistema de videojuegos, en el cual por suscripción ya pueden uno ingresar y poder jugar pues un pool, una amplia gama de videojuegos sobre un Apple TV, que tú puedes también conectar un joystick, un gamepad, etcétera, ¿sí? De forma externa, unos bocinas, unos parlantes Bluetooth con buen sonido, etcétera. Entonces ya el rango no solamente ya va basado en streaming, sino también en temas de videojuegos y en temas ya de algún tipo de aplicativos más avanzados, y hasta temas yo lo podría ver como temas de presentaciones. O sea, tú lo puedes conectar en un por ejemplo, un video Beam, y desde el computador le puedes mandar o hacer screen mirror, o sea, duplicar la pantalla para ir a hacer la presentación, ¿sí? Entonces ya es un poco más global, más va para más consumidores, va para el tema de juegos, va para el tema de streaming, va para el tema ya de productividad, etcétera. Entonces el rango es mucho más amplio que solamente streaming, como lo veíamos en los otros productos. Bueno, finalmente la pregunta: ¿vale la pena comprar un Apple TV? Esta pregunta pues yo diría que tiene su connotación de sí y su connotación de no. Sí, si lo que buscas es algo más que simplemente una reproducción en streaming. O sea, que no solamente buscas esto para ver Netflix, sino quieres también jugar, quieres tener productividad, quieres tener ecosistema para poder compartir el tema de los videos que te enviaron inclusive por WhatsApp, por Telegram, para compartirlos directamente al televisor, mirar las fotos de allí, etcétera. O sea, todo esto pues ya va incluido
Entonces, si vas mucho más allá de solamente streaming, sí vale la pena. Y el lado definitivamente no, por varias razones. Uno, el costo es demasiado elevado para un dispositivo. Si lo estás buscando únicamente para ver Netflix, para ver HBO, para ver Amazon Prime, para escuchar música, etcétera, no es un dispositivo porque no le vas a sacar todo el jugo y la inversión no la vas a ver como si la podrías ver en un Amazon Fire Stick o en un Chromecast o en un Roku. Sí la vas a poder ver y la vas a aprovechar al máximo. Aquí la inversión es demasiado alta para solamente streaming, entonces tienes que pensarlo bien si quieres realmente comprarte un Apple TV, porque la idea es que pues abarques muchas más cosas que solamente streaming. Entonces realmente sí vale la pena por unas razones y realmente no vale la pena si buscas otras cosas. Bien, con esto hemos llegado al final de este último podcast de esta saga de dispositivos que tienen que ver con streaming. Los invito a que revisen también el tema de los primeros podcasts, que se habla del Chromecast, que se habla de Roku, que se habla de Amazon Fire Stick y este último que hablamos de Apple TV. Les agradezco mucho por haber estado en estos podcasts. Ya vamos a seguir una nueva línea de podcast, vamos a sacar una nueva saga de podcast, vamos a tener cosas muy interesantes y les agradezco mucho por haberse quedado hasta el final, por estarnos siguiendo en nuestras redes sociales. Gracias a Ubuntu Colombia, gracias a Lina, que me ha ayudado mucho en el tema de edición y publicación de los podcasts. Y bueno, nos estaremos viendo en un próximo podcast. Ya les estaremos informando sobre qué tema hablaremos posteriormente. Vamos a tratar de seguir haciendo con este mismo formato, mirar diferencias, mirar ventajas, desventajas, alternativas sobre todos esos gadgets que ya están a la venta, que son muy asequibles, etcétera, para qué sirven y si vale la pena comprarlo o no. Bueno, yo les deseo que tengan un feliz día y nos veremos en el siguiente podcast. Gracias.